Visibilidad trans, justamente por eso elegimos el día de hoy para realizar esta conferencia. Y siguiente es la doctora Mirna Elia García Barrera. Ella es doctora en Derecho por la Facultad de Derecho y Criminología de la Universidad Autónoma de Nuevo León, con mención cum laude. Además cuenta con maestría en Derecho Fiscal y es licenciada en Derecho por Facultad de Derecho y Criminología, ambas por la UNL. Actualmente tiene el cargo de directora de Equidad de Género y Protección a Grupos Vulnerables del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial en el Estado de Nuevo León. Es investigadora en el Centro de Investigación de Tecnología Jurídica y Criminológica de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Se ha desempeñado como directora técnica de la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Nuevo León, coordinadora del Aula de Destrezas Jurídicas de la Universidad de Monterrey, directora del Instituto de la Judicatura del Estado, coordinadora general de Registro Público, Propiedad y Comercial Estatal. La presentación es sobre el protocolo de actuación para quienes imparten justicia en casos que involucran la orientación sexual o identidad de género, emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Gracias. Muy buenas tardes a todas y todos. Fíjense todo lo que estuvo comentando la doctora y los graves problemas de todo esto y qué respuesta da la ciencia jurídica. ¿Son estudiantes de Derecho? ¿Sí? Bueno, entonces, ¡wow! Así como que nos vamos a mover en mi ambiente, ¿verdad? O sea, ¿qué respuesta les vamos a dar? Bueno, ya tenemos una respuesta y una de las respuestas es el protocolo. Pero ¿cómo hacemos realidad que toda esta problemática, que correctamente decía la doctora, no tenga mayores consecuencias ni que llegue al suicidio? ¿Cómo? Hay un video genial, no sé si lo voy a ver o lo vamos a poder ver en este momento. Es cuadradito, no puede entrar al mundo de los redonditos. Y entonces hay que serruchar a cuadradito. Lo más fácil es abrir una serie de puertas para que cuadradito entre a un mundo donde las puertas sean redonditas y las puertas también sean cuadraditas. Esas puertas las tiene que abrir el derecho. Esas puertas las tiene que abrir la ciencia jurídica. Esas puertas las tiene que abrir los y las juzgadoras. ¿Estamos dispuestos? ¿Estamos dispuestas a conocer todo esto para poder decir qué tenemos que hacer desde nuestra ciencia para poder resolver unos problemas reales? Bueno, muchísimas gracias de verdad para poder estar aquí en este evento, día 31 de marzo, celebrando la vida y logros de la comunidad trans. Es el día de poder visibilizar. La doctora también comentaba de una serie de niños invisibles. ¿Cómo se llama este principio? Estudiantes, alumnas y alumnos de Derecho, interés superior del menor. ¿Verdad que sí? ¡Wow! ¿Cómo hacemos realidad entonces este interés superior del menor y esta perspectiva de derechos humanos? Entonces, bueno, la primera es visibilizando y sabiendo que existe todo esto. El protocolo de actuación para quienes imparten justicia en los casos en que se involucre la orientación sexual o la identidad de género, que la doctora ya nos explicó que son dos cosas distintas. Entonces, a ver si podemos ver el video. ¿Quieren ver el video? Sí. Yes. Por 4 esquinitas de nada. Cuadradito juega con sus amigos. Ring, es hora de entrar en la casa grande. Pero Cuadradito no puede entrar. No es redondo como la puerta. Cuadradito está triste. Le gustaría mucho entrar en la casa grande.
Entonces se alarga, se tuerce, se pone cabeza abajo, se dobla, pero sigue sin poder entrar. ¡Sé redondo!, le dicen los redonditos. Cuadradito lo intenta con todas sus fuerzas. ¡Te lo tienes que creer! Dicen los redonditos. ¡Soy redondo! ¡Soy redondo! ¡Soy redondo! Repite Cuadradito. Pero no hay nada que hacer. ¿Qué podemos hacer? Cuadradito es diferente, nunca será redondo. Pues te tendremos que cortar las esquinas, dicen los redonditos. ¡Oh, no!, dice Cuadradito. ¡Me dolería mucho! Los redonditos se reúnen en la sala grande, hablan durante mucho tiempo. Hasta que comprenden que no es Cuadradito el que tiene que cambiar. ¡Es la vuelta! Entonces recortan 4 esquinitas. 4 esquinitas de nada, que permiten a Cuadradito entrar en la casa grande junto a todos los redonditos. ¿Quién va a decidir esto? Los y las abogadas. Desde este compromiso de poder otorgarle una identidad jurídica concordante a su identidad de género. Pero lo primero que tenemos que hacer es visibilización de estas problemáticas. Esto es real. Y esto lo trata de resolver el protocolo. Este protocolo para la impartición de justicia cuando se involucre la orientación sexual y la identidad de género es emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Busca auxiliar a las y los juzgadores en torno a la resolución de asuntos en los que se afecten los derechos de las personas por tales motivos. Y entonces las personas que por lo general han sido violentados sus derechos por razones de ser lesbianas, gay, los y las bisexuales, las personas trans y las personas intersexuales. ¿Quién decide cuando nace una persona intersexual si es hombre o mujer? Los papás. ¿Y es lógico? ¿Es bueno? ¿Y le estamos viendo el cerebro? No. Y entonces, si me permiten, voy a utilizar el término correcto. Hay niños con vulva, hay niñas con pene. Y se acabó. Y así lo debemos de tomar los juristas. Punto. ¿No es tan simple? Lo que va a determinar el sexo es el cerebro o lo que está entre las piernas. Las y los juzgadores, entonces, tienen que estar en el principio o respetar el principio de máximo respeto a la autonomía y a la independencia de los juzgadores, como lo dice el protocolo. Pero hay que considerar no nada más la legislación, escuchen esto, futuros abogados y abogadas, neutral, basada en los estereotipos de género que la doctora decía, o en la verdad, en lo que la ciencia va avanzando. Y voy a dar un ejemplo de una legislación neutral. Las mujeres tenemos preferencia de la guarda y custodia de los menores hijos, nada más por el solo hecho de ser mujer. Ah, mira qué suave. Y en el caso concreto, cuando es mejor el padre el que tiene mejores habilidades parentales, entonces es un precepto normativo, neutral, basado en unos estereotipos que no se tienen que dar en el 100% de los casos. ¿Vamos bien? ¿Ok? Y eso hay que mirarlo. Alemania desde el 2013 tiene incorporado en su formato de acta de nacimiento hombre, mujer, intersex.
Y no tiene que estar decidiendo el médico ni los papás, sino va a decidir él o ella, como su cerebro se lo va a manifestar. Todo esto es para poder respetar, proteger, garantizar y promover los derechos humanos de las personas. Pero acabamos de enterarnos algunos de los que estamos aquí. Bueno, ya que nos enteramos, vamos a decirlo, ¿no? Vamos a platicarlo. Vamos a decir que la Corte tiene un protocolo que nos ayuda a resolver todas estas problemáticas, que nos ayuda a poder visibilizar, porque recoge los estándares obligatorios que ha firmado México. México es de los países que más ha firmado convenciones y protocolos de protección de derechos humanos. En realidad, tenemos que hacerlo realidad, y muchos de los que están aquí los podemos hacer realidad. Estas secciones, son 4 secciones las que son las que forman parte de este protocolo. Hay muchas de las personas que niegan esto y dicen simplemente no existe, porque todo esto son orientación sexual. El protocolo nos quiere explicar que esta situación es real, nos da una primera parte que significa la presentación, la justificación a partir de unas situaciones generales que enfrentan las personas LGBT y que vienen en este instrumento jurídico. Este instrumento que, si bien es cierto, no es vinculante. ¿Me expliqué, estudiantes de Derecho? ¡Wow! Déjenme explicarlo para aquellos que no son estudiantes de Derecho. No es obligatorio, porque los y las juezas, entonces esto es una guía, nada más es una guía, pero les tengo una buena noticia. Ya hay una jurisprudencia que obliga a todos los impartidores y impartidoras de justicia a respetar y proteger el matrimonio igualitario y la adopción. Entonces tengo un protocolo que es una guía, porque acuérdense que el juzgador es independiente y es responsable de lo que está juzgando. No suspendieron a un juez por qué, ya se enteraron, ¿verdad? Todo el mundo, porque resulta que la manoseó nomás. ¿Se fijaron cómo las nuevas tecnologías nos permiten enterarnos de todo esto? Y cómo las propias también nuevas tecnologías nos están permitiendo la visibilización de esto. Bueno, a pesar de entonces de no ser vinculante, de ser solo una guía, es una guía que es muy positiva para las y los juzgadores. La primera, visibilizarlo, entenderlo y diferenciarlo. Entonces tiene un listado de estereotipos en torno a la orientación sexual y a la identidad de género. La segunda parte glosa consideraciones y herramientas generales como el control de constitucionalidad y de convencionalidad difusos, que significa que las y los juzgadores pueden no aplicar supuestos normativos que consideren que son anticonstitucionales. ¡Wow! Claro que en un argumento basado en las convenciones y en los tratados internacionales. En este documento es el derecho al libre desarrollo de la personalidad. Anótenlo, por favor. Este derecho al libre desarrollo de la personalidad. Esta frase, este argumento es lo que da pie o dio pie al famoso divorcio incausado, y que realmente ya no tenemos por qué andar recordando todas las causales de divorcio, porque ya existe un divorcio incausado en donde le notifican a la contraparte, al cónyuge, que ya no quiere seguir, y punto. ¿Okay? Por eso, ver las cosas de manera clara, precisamente con este principio. Este protocolo también explica todos estos derechos y hace todas estas consideraciones que las y los juzgadores deben de tomar en cuenta. Hemos nacido libres e iguales, cuadraditos, redonditos, triangulitos, rectangulitos o como sea. ¿Me estoy explicando? Y entonces hay una serie de vulnerabilidades que nosotras y nosotros tenemos que considerar y visibilizar. Simplemente deberíamos de llamarle orientación sexual, y nuestra Constitución habla del término de preferencia sexual. Lo utilizamos como sinónimo y hay diferencias, pero era parte de la no visibilización.
A pesar de que el protocolo retoma algunas situaciones que afectan a las personas intersexuales, por ejemplo, el apartado del sexo registral, no tenemos ahorita forma de darle una identidad jurídica sin anotar el sexo. Tendríamos que promover un amparo. ¿Sí se enteraron de que ya una pareja aquí en Nuevo León decidió que el apellido de la madre fuera el primero? ¡Wow! Y entonces esto también va avanzando en todo esto que se está presentando para poder entonces hacer realidad todo esto que está pasando. LGBT seguido por la ONU, LGBTI seguido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y como ya correctamente la doctora lo había dicho, es lesbianas, gay, bisexuales, transvesti, transexual y transgénero e intersexual. Todo esto la ciencia jurídica lo debe de entender. El 98% de la población, o un poquito más del 98% de la población somos cisgéneros. Ahí coincide el sexo que tiene determinado el cerebro con el que está entre las piernas, se dice por ahí. Hay una gran justificación en la propia Constitución, la que determina el por qué se tuvo que realizar este protocolo. Y además las convenciones que hemos firmado, y además alarmados por la violencia, el acoso, la discriminación y la exclusión y la estigmatización y el prejuicio de quienes se dirigen en contra de las personas, de los cuadraditos, de los triangulitos o de los rectangulitos, que somos diferentes, unos altos, otros más bajos, personas de la tercera edad, indígenas, migrantes, etc. Voy entonces a ir allá a esto. Hay una gran preocupación. 4 de cada 10 mexicanas y mexicanos no estarían dispuestos a permitir que en su casa vivieran gays o lesbianas, conforme a la encuesta realizada por el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación. ¿Qué tenemos que hacer? Visibilizar todo esto. 8 de cada 10 personas de más de 50 años están en desacuerdo con las parejas conformadas por 2 hombres o por 2 mujeres. Las familias somos distintas y así tenemos que aceptarlas y así lo tiene que hacer el derecho. Esto ya lo vimos, qué diferencia hay entre género y sexo, que es genético, hormonales, son características biológicas. Todo lo viene y lo dice en el protocolo. Estas características sociales y culturalmente consideradas, identificadas como el deber de ser hombre o el deber de ser mujer. Entonces estas características como la racionalidad, la fortaleza, la asertividad, la emotividad, solidaridad, paciencia, la forma de vestir y la forma de caminar, pero realmente cómo nos sentimos. Entonces sexo es un hecho biológico, género es una construcción social. ¿Han visto el video de David? Es un niño. David tiene 5 años o tiene 6. ¿Sí? ¿Sí saben que existe ahora una gran campaña sobre la lactancia materna exclusiva de 6 meses? ¿Ok? Abogados, abogadas, nada más tantito. Por el derecho humano a la salud. ¿Qué derecho humano le vamos a proteger aquí a David? Adelante. Hola, me llamo David, tengo 6 años y cuando nací creyeron que yo era una chica, pero los médicos se equivocaron y era un chico. Espero que le voy a sacar fotos a las fotos, porque soy listo. Miren, de cuando yo era Sara. Yo soy un niño con vulva. Sabía que era un niño porque no solo me miraron entre las piernas y se olvidaron del cerebro. Mira cuando me bautizaron. A ver, ¿quién eres? Yo. Mi tía Mari, yo, mi madre y el bendito ya. La ponemos aquí. Aquests són els vestits que he tingut a la meva vida. Aquest és un vestit d'una princesa. Aquest és el vestit de la Campanilla, el vestit de la Cenicienta, que també em va bastant petit. M'ha agradat perquè
Com que és una cosa així també de les nenes, de les princeses, els vestidets i aquestes coses, doncs també que des de petita pensava quan jo sigui una princesa, tot el poble serà meu. Jo als 8 anys vaig fer el trànsit de nen a nena. No volia ser nen. Estic a saber que hi ha nens amb vulva i nenes amb penis. Estic a saber i acceptar. Siempre tenemos el gusanillo de ¿y por qué no adoptamos? Con tantos niños que hay por ahí en la vida, ¿por qué no adoptamos? Y ya por fin, después de decidir de adoptar, fuimos a China a adoptar a nuestra hija. ¿Qué pasa aquí? Me enfadó. Y nada, nos encontramos con una niña que no hacía mucho en comparación con las demás. Cosa que nos pareció un poco extraño, pero estábamos tan ilusionados que nos daba todo igual. Su forma de actuar no la veíamos normal y entonces decíamos, pues a Sara le pasa algo más. Yo cuando era ser no estaba contenta porque quería ser un niño. Rompía las coletas que me hacían en la guardería. ¿Por qué? Porque no me gustan las coletas y no quería vestidos ni nada de eso y por eso. Mi casa, tómate. Ya me sube aquí. Y ahí ya en el orinal, porque era tan chiquitita que no llegaba, es la primera vez que yo le oigo decir, mamá, si los niños tienen pene y las niñas tienen vulva, me metía la cabecita en el orinal y decía, pues yo tengo pene, está ahí adentro y me va a salir. O sea, no tenía los tres. Cuando ella ya expresa lo que siente, lo que pasa es que no le hacemos ni caso. Sí es verdad que tenía su forma de actuar, era todo con juegos de niños, bicicletas, pelotas, balones. Pero bueno, uno no da importancia, simplemente bueno, que sea feliz, que él haga lo que quiera, digo, ya cambiará y si no, pues lo que decimos aquí en Canarias, pues será una machona. Pero bueno, no pasaba nada. Entonces lo que no sabíamos que detrás su identidad no correspondía con su físico. Es un diario que pesa mucho y yo estoy fuerte. Hola, me llamo David, tengo 6 años. Los médicos se equivocaron. Solo me vieron entre las piernas y no me vieron el cerebro. Aquí era cuando yo era Sara. ¿Verdad que así lo dijo? Ok, vamos a ver un video en donde quiero la niña, en donde lo que batalló su mamá para poder aceptarla. Y en Estados Unidos la identidad jurídica es más fácil de resolver que aquí en México. Aquí está. Observen bien, ¿eh? Six years ago, I gave birth to my first and only child. A boy. Hello. I am 38. I'm 29 and I really love you. When he was 2 years old, my son began insisting on wearing only pink clothes, preferably ones with lots of sparkles and ruffles on them. She dresses so pretty. She really loves me. She really. When he turned 3, he begged me to buy him some dresses and let him grow his hair long. That made the grandparents a little nervous, but we went with it. That one's a fairy and that one's a princess. Why is she a fairy and she's a princess? Because fairies are magic and princesses don't. That's the difference. And also, they can't fly and they can.
Fairies fly and princesses walk. And then one day, in a conversation that I kind of knew was coming, but it still knocked the wind out of me, my child told me that he was actually a girl, not a boy. He looked me in the eyes and told me something had gone wrong in my tummy that made him come out as a boy instead of a girl. He wanted me to put him back. He begged me to put him back, to fix this mistake. He was 3 years old. I spent the following year resisting, trying to present alternatives. I told my child over and over again that he could continue to be a boy and play with all the Barbies he wanted and wear whatever he liked, dresses, skirts, all the sparkles money could buy. But my child said no, absolutely not. She was a girl. What are your favorite things to play with? My princess things. Your princess things? Why do you like princesses so much? I just kind of do. Do you think it's okay for boys to like princesses? But I'm a girl. After 12 long months of making both myself and my child miserable, I finally let my little boy go. Goodbye. Hello! Now let's do it. Twinkle, twinkle, little star. We switched to female pronouns and told our family and friends that she was a girl now. She wanted a new name, a girl name. At first, she picked Rainbow. I was relieved when she changed her mind and named herself after her aunt. So now I have a girl. Talk about princesses. A daughter. Actually, I need to hear about how spaceships fly. A really happy daughter. I adore my daughter. But sometimes I look at photos of my baby boy and I miss him so much. This probably sounds crazy, but sometimes I wonder where he is. It's like he was a dream I had one night, and then morning came and I woke up and he was gone. And now there's this little girl in his place, telling me that the boy was just a dream, just someone I imagined. As far as she is concerned, there never was a boy. Could you explain that to me one more time? What's the difference between you and Holly? She's a vagina and I'm a penis. I'm a girl with a penis and she's a girl with a vagina. You're a girl with a penis and she's a girl with a vagina? Yes. So now that I have a daughter instead of a son, what does this actually mean for her? And for me as her mother? Pink is a mama. Pink is a mama. Other than letting her wear pretty dresses and using different pronouns, what has actually changed? What does this newly minted girl need to know? What do I need to teach her about how to be a girl? The girl alien does all the work while the boy alien sleeps and eats. Do I even know how to be a girl? The girls also have blue and purple spots. And if a girl can be a senator or an astronaut or a plumber, if a girl can wear pants and have short hair, if a girl can even have a penis, what is a girl anyway? Who gets to decide if you're a boy or girl? Me!
yo. Poder visibilizar todo esto es lo que trata de decir el protocolo cuando habla de la diferencia entre orientaciones sexuales e identidad de género. Lo que necesitamos las y los juristas es verlo, visibilizar estas asimetrías, visibilizar esta realidad y entonces empezar a buscar soluciones. Y estas soluciones irnos a paso firme, identificando estos preceptos normativos neutrales, buscando argumentos en los instrumentos o las convenciones internacionales como esto que nos dice el protocolo. ¿Qué es expresión de género? Ya lo vieron con la doctora. ¿Qué es orientación sexual también? Pero doctora, yo le tengo más. Es heterosexualidad, homosexualidad, bisexualidad, asexualidad, pansexualidad, demisexualidad, androsexualidad. ¿Esto por qué se los quiero establecer? Porque no soy la más competente como abogada para poder decirles y enseñarles todo esto, sino la ciencia jurídica tiene que visibilizar y ir estableciendo estas diferencias. Aquí entonces es pansexualidad y asexualidad. ¿Se fijan? Que todo lo que tenemos que aprender a raíz de esto que me inicia el protocolo, ¿qué son los estereotipos? ¿Cuáles son estos estereotipos que son erróneos? Tales como, no hay niños y niñas LGBT. Los niños y las niñas LGBT no saben lo que quieren, están muy jóvenes para decidir. ¿Y David? ¿Y la niña? ¿No tenía 3 años? No estamos buscando respetar el interés superior del menor, no nada más en su salud en general. ¡Wow! No estamos buscando tener más apego y en un momento dado poder escuchar a los niños y a las niñas. Pues vamos a hacer esta capacitación, estos videos los tengo porque se los presenté, la vez pasada se los presenté a ustedes, se los presento a los y las juezas, a las y los secretarios de juzgado y de sala. Visibilicemos lo que está pasando, lo que es una realidad. Y así me dice, los gays y las lesbianas son enfermos mentales, lo cual no es cierto, son enfermos de SIDA, lo cual no es cierto, y que tienen prácticas sexuales riesgosas, lo cual todo nos dice y lo está demostrando el propio protocolo, lo que es con argumentos científicos. Los hombres gay y las lesbianas no forman relaciones estables, totalmente absurdo, no es cierto. Entonces, y viene ahí toda la explicación. Los gays y las lesbianas no tienen hijos. Claro que sí, ya hay una forma que la ciencia también lo ha permitido y que también la ciencia jurídica lo tiene que considerar. Son violadores de niños y niñas, no es cierto. Los heterosexuales y más los que están cerca de las niñas y los niños, que son sus padres, sus padrastros, los hermanos, los primos, los sobrinos. Y eso nada más hay que revisarlo en las estadísticas. Entonces, todo esto viene siendo el estereotipo número 7, que no son capaces de darle a niños y niñas lo que necesitan. Lo más importante que necesitan es amor. ¿Vieron el video? ¿Verdad que es impactante? La mamá que decía, ¿dónde está mi niño? ¿Ok? Correctamente lo comentaba la doctora. ¿Dónde está mi niño? ¿Y qué dijo la niña a los 3 años? Vuélveme a meter a tu pancita, mamá, para que se corrija el error. ¿Ok? ¡Guau! Esto es lo que tiene que considerar y que el protocolo no lo dice. Van a confundir a los hijos y a las niñas. Los que estamos confundidos somos nosotras. Nosotros. Es tan fácil. ¿Qué es lo que termina? ¿Qué es lo que determina si quiero ser hombre o mujer? Mi cerebro. No lo que está entre las piernas. Mi cerebro. Y así de sencillo lo debemos de considerar. Y hay que decirlo así tal cual. Y libre y pleno desarrollo de ¿qué? Les dije que lo que la Corte ya ha sustentado, personalidad. Juristas, esta es chamba nuestra. ¿Sí? Y este es nuestro trabajo de poder hacer del conocimiento con paso firme todo esto que el propio protocolo nos está señalando. Basta. Basta. ¿Por qué? Porque no hemos hecho la tarea desde el punto de vista de la ciencia jurídica de poder solucionar toda esta conducta externa de las y de todas las personas en la sociedad. Porque debemos de respetar y de garantizar lo que la persona quiere ser. ¿Sí?
Hay un método para poder juzgar con perspectiva de género y con orientación sexual, y ¿cuál es este método? Identificar que existen estas situaciones. ¿Tengo cuánto? ¿Un 5 minutos? ¿Ya? ¿Ya? Un poquito, menos. Ordenar las pruebas, perfecto. Ordenar las pruebas necesarias para poder visibilizar estas situaciones. Y yo les digo a las y los juzgadores, vamos a ver qué dice la ciencia, las otras ciencias, pero qué dicen los pares, qué dice la familia, para poder encontrar una solución acorde con todo esto. Lo primero, ya hemos avanzado, lo hemos visibilizado. Detectar estas situaciones de desventaja que por cuestiones de género u orientación sexual deben de cuestionarse la neutralidad del derecho. Estos preceptos normativos basados en estereotipos, en tradiciones que simplemente no miraban, que se encajonaban en situaciones irreales, porque la transexualidad es tan antigua como la humanidad misma. Los intersexuales son tan antiguos como la humanidad misma. En todo momento, evitar lenguaje basado en estereotipo, lenguaje basado en prejuicios. Tenemos 3 grandes categorías del marco jurídico que nos lo muestra, que se incluye la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que prevé una gran, amplia gama de derechos y de su protección. Una segunda categoría que es el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, y que también es los documentos en que formamos parte del Sistema Universal de Protección de los Derechos Humanos, ambos sistemas, también Interamericano de Protección de Derechos Humanos, la CEDAW, Belén do Pará. Todas las sentencias que ha emitido la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Saben que hay una sentencia de Atala Rifo, una jueza chilena lesbiana, que perdió la patria potestad de sus menores hijas? Una jueza, nada más porque se decidió ir a vivir con otra mujer. Terrible, ¿verdad? Pero la recuperó con una sentencia de la Corte Interamericana. Esos argumentos de esta sentencia de Atala Rifo le sirven a todas y a todos los juzgadores para poder entonces cumplir con estos estándares internacionales. Libre desarrollo de la personalidad es uno de los grandes fundamentos para poder entonces respetar los derechos humanos. Es una dimensión fundamental protegida por la Suprema Corte de Justicia. Es el derecho de las relaciones sexuales y afectivas que quieren establecer las personas, y esto ya está totalmente respetado. La Corte dice que la heterosexualidad no es la única forma válida de vivir los afectos y la sexualidad, y esto la Corte lo ha determinado ya. Reconoció que la protección y la crianza de los menores no es un fenómeno incompatible con las preferencias sexuales, que existen parejas del mismo sexo y que hacen una vida familiar con menores procreados y adoptados por algunos de ellos, por parejas homosexuales. Esto de la identidad de género, ya hay una serie de parámetros. Nos prohíbe solicitar que para poder que se haga es un juicio ordinario civil sobre rectificación del acta de nacimiento, del nombre y del sexo. Y luego la homologación de los CURP. Y luego el trámite ante el Seguro Social para poder que el mismo expediente tenga todos, se conjuguen y estén perfectamente reconocidos los derechos y la protección de los datos personales. Entonces, no es fácil, pero estamos abriendo camino. Todo viene ahí, el derecho a la igualdad y a la no discriminación. El test para poder detectar la discriminación indirecta debe de identificar si hay una regla o un criterio neutral, debe de identificar los efectos de esta regla, debe de identificar cómo los efectos de esta regla tienen impacto diferenciado entre dos poblaciones. Ahí está un test que le sirve al juzgador para poder determinar si no está vulnerando derechos, preceptos normativos vigentes, me estoy explicando, dejar de ser jueces de legalidad para convertirnos en jueces de justicia.
etc. El registro registral y la identidad de género. Estos cambios se han ya determinado, voy a tener que ir, tienen derecho a una vida familiar, y las consideraciones que se presentan es en la educación, en la libertad de expresión, en la violencia y en el acceso a la justicia, en las detecciones arbitrarias, en el sexo registral y la identidad de género, en el trabajo, en la salud y en la vida familiar. Principios Yocarta son los que así se reconocen y que están ya totalmente aceptados y respetados en México. A veces no podemos hacer que de una u otra manera puedan irse permeando totalmente, pero sí hay formas y mecanismos jurídicos para lograrlo. Esto dice: las y los juzgadores podrán resolver casos en los que se disputen los requisitos para acceder al cambio de nombre y sexo. La tesis que les comentaba, y ya voy terminando. A partir de las consideraciones del Tribunal Europeo de los Derechos Humanos sobre la similitud entre las parejas homosexuales y heterosexuales en cuanto a su capacidad de desarrollar una vida familiar, la primera sala de esta Suprema Corte de Justicia entiende que la vida familiar entre las personas del mismo sexo no se limita únicamente en pareja, sino que también a tener familias. Y ya entonces dice que debe de extenderse a la procreación y a la crianza de niños y niñas según la decisión de los padres. Estas parejas del mismo sexo que pueden hacer una vida familiar con niños y niñas, procrearlos y adoptarlos por alguno de ellos, y también utilizar los medios derivados de los avances científicos. Ahí está, es la número 8 del 2017. Tenemos mucho que hacer. Las demás ciencias han avanzado. La nuestra es la que está en proceso de avance. Entre más visibilicemos que existe una diferencia entre orientación sexual e identidad de género y que existen los intersexuales, podemos encontrar las soluciones jurídicas de cada uno de estas relaciones de todas las personas con el derecho. Muchísimas gracias. Bueno, a continuación les presentamos a Damián Santos. Él es fundador de Colectivo Infórmate, una plataforma virtual que trabaja para informar, educar y sensibilizar al respecto de diversos temas y conocimientos de y para la comunidad LGBTIQ, buscando una mejora social. Él nos va a hablar de una experiencia que tuvo y pues, adelante, si gusta sentar. Buenas tardes. Antes que nada, una disculpa si me pongo nervioso, tartamudeo o algo, porque es la primera vez que hablo frente a tantas personas. Pero yo soy Damián Santos, soy un hombre transexual, tengo 29 años y tengo en transición 3 años. Y de esos 3 años es cuando yo me convertí en un número más de las estadísticas que hablaba aquí la doctora, porque ya me tocó vivir en carne propia lo que es la discriminación hacia mi persona. Primero, porque el Estado no contaba con una manera rápida de que yo pudiera cambiar mis papeles y que pues mi apariencia física tuviera más sentido con lo que una credencial de lector pues decía. Y segundo, porque después de trabajar 7 años para el municipio de Monterrey, directamente para Parquímetros, un día, así nada más como así, pues me corren, siendo yo una persona sindicalizada, al igual y con un expediente intachable y perfecto, pero sí un trabajador que cumplía sus funciones tal cual era. A partir de ahí también me empiezo a dar cuenta de la triste realidad de lo que no era contar con las herramientas necesarias para quien me pudiera defender, porque pues buscando abogados por más de 2 meses, 3 meses, ninguno quería aventarse el caso, una, porque pues no sabían cómo, y 2, porque pues era contra municipio, entonces la veían difícil. Hasta que un día llegué aquí a las manos de la doctora, y ella también me recomendó 2, 3 abogados, o sea, no fue el primero que luego me recibió, fue hasta el tercer abogado que me dijo, va, yo me la aviento, vamos a pelearla y vamos a ver qué pasa. Fueron más de 10 meses lo que fue la demanda, se tuvo que meter un amparo
oficios al Congreso del Estado, porque la demanda, como no sabían qué hacer con ella, la pasaban para abajo, para abajo, para abajo, para abajo. Tuve que hacer presión social, vía redes sociales, la doctora personalmente también, hablar con políticos, amigos, diputados, todo esto, para que se hiciera una excepción, más no que se hiciera la ley, ¿no? al principio. Y pues nada, ahorita actualmente sí me regresaron el trabajo después de 10 meses en los que estuve batallando, pero pues sí ha habido obviamente sus cosas negativas, ¿no? Ya no tanto por el hecho de ser ahora trans, sino por el hecho de ser trans y aparte que pelea por lo suyo. Y pues básicamente era eso lo que les quería compartir, que no está padre que por la falta de información muchas veces ustedes como defensores de derechos se dejen llevar por su propio criterio y no defiendan realmente los derechos. Entonces nada más hay un llamado para que sigan estudiando y se informen. Y pues, muchas gracias por escuchar.